Hola, mis queridas seguidoras de mi canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Hoy traemos una noticia que está causando mucha conmoción. Özkan Deniz rompe el silencio con palabras directas para Aslenberg, un mensaje lleno de emoción y nostalgia que nadie esperaba. La prensa turca amaneció con titulares sorprendentes. Özkan Deniz, conocido por su talento y también por su carácter apasionado, decidió hablar abiertamente de lo que aún siente por la actriz Aslenberg. La relación entre ellos, que siempre generó titulares, parecía ser un capítulo cerrado. Pero sus últimas declaraciones han encendido nuevamente las redes sociales. Özkan confesó, Asl, sana ala krgnm ama osluyorum, lo que significa Asl, aún estoy dolido contigo, pero te extraño. Una frase corta, pero llena de sentimiento, que ha despertado un sinfín de rumores sobre un posible acercamiento entre los dos. En un evento reciente en Estambul, Özkan apareció sonriente, pero su mirada revelaba cierta melancolía. Los periodistas no tardaron en preguntar por sus sentimientos, y él, con una calma poco habitual, respondió, no soy alguien que esconda lo que siente. Cuando hablo desde el corazón. Sí, todavía hay heridas, pero también hay recuerdos hermosos que no puedo olvidar. Estas palabras rápidamente se hicieron virales y las fanáticas comenzaron a comentar en redes, algunas apoyando un reencuentro, otras señalando que cada uno debería seguir su camino. Lo más sorprendente llegó cuando Aslenberg, al ser consultada sobre estas declaraciones, respondió con una sonrisa enigmática, la vida nos enseña que el tiempo cura muchas cosas. Yo respeto lo que dice Özkan, pero mi camino ahora es diferente. No olvido el pasado, pero tampoco vivo atrapada en él. Esta respuesta generó aún más especulación, pues algunos interpretaron sus palabras como un cierre definitivo, mientras que otras personas aseguran que su tono dejaba abierta una posibilidad de reconciliación. En redes sociales, hashtags como #cambiasl y #askdeva Medillor se convirtieron en tendencia. Una fanática escribió, ojalá vuelvan, porque se nota que hay amor verdadero. Otra, en cambio, comentó, el amor no siempre basta, a veces lo mejor es dejar ir. Estas opiniones divididas reflejan el interés que todavía despierta esta historia de amor que parecía concluida. La situación se volvió más intensa cuando, durante una entrevista televisiva, Özkan agregó, no puedo negar que extraño su risa. A veces uno se da cuenta tarde de lo valioso que era lo que tenía. Esta confesión, cargada de sinceridad, hizo que muchas mujeres que siguen sus proyectos se sintieran identificadas. Eso mismo me pasó a mí, escribió una seguidora en Instagram, cuando pierdes a alguien importante, comprendes con el tiempo lo que realmente significaba. Mientras tanto, amigos cercanos a ambos actores comentan que, si bien no hay contacto directo entre ellos, el respeto mutuo sigue presente. Un allegado de Asl reveló, ella aprecia los buenos recuerdos, pero hoy su prioridad es su paz personal y su carrera. En el caso de Özkan, fuentes cercanas señalan que sus palabras no fueron planeadas, sino una expresión espontánea de lo que aún guarda en su corazón. La polémica no terminó ahí. Programas de televisión comenzaron a invitar a expertos en relaciones para analizar las declaraciones de ambos artistas. Una psicóloga muy conocida en Turquía comentó, lo que vemos aquí es un claro ejemplo de lo que sucede cuando el amor se mezcla con heridas pasadas. Özkan expresa nostalgia, pero también resentimiento, Asl, en cambio, marca distancia aunque sin cerrar por completo la puerta. Esa ambigüedad es lo que mantiene a todos expectantes. Los tabloides no tardaron en rescatar viejas fotografías de la pareja, recordando momentos icónicos que vivieron juntos en alfombras rojas y eventos sociales. Los videos de archivo comenzaron a circular nuevamente en TikTok y YouTube, acumulando millones de visualizaciones. Fans más jóvenes, que quizás no habían seguido en vivo su relación, descubrieron ahora la intensidad con la que ambos artistas vivieron ese romance. En paralelo, la industria del entretenimiento reaccionó rápidamente. Algunos productores comentaron que esta ola de atención mediática podría convertirse en una oportunidad para reunirlos en un proyecto audiovisual.
De hecho, se rumora que una plataforma internacional de streaming estaría interesada en un drama romántico protagonizado por los dos. Aunque no hay confirmación oficial, los seguidores ya fantasean con verlos juntos, al menos en la ficción, reviviendo la química que tantas emociones generó en el pasado. Por otro lado, la vida personal de cada uno también entra en juego. Aisling Ver, recientemente convertida en madre, ha manifestado en múltiples entrevistas que su prioridad actual es criar a su hija y mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional. La maternidad me cambió, confesó en una charla íntima, me dio otra perspectiva sobre lo que realmente importa. Estas palabras hicieron que muchas personas consideraran que una reconciliación amorosa con Özkan es poco probable, dado que sus prioridades hoy son distintas. Özkan Deniz, en cambio, continúa con su carrera musical y actoral, preparando nuevos proyectos que prometen sorprender a sus seguidores. Sin embargo, cada vez que concede una entrevista, inevitablemente el tema de Aisling vuelve a salir a la luz. Aunque intenta mantener la conversación en lo profesional, su mirada suele delatar que los sentimientos aún están presentes. El corazón no entiende de calendarios, dijo recientemente, una frase que se viralizó de inmediato y que muchos interpretaron como otra indirecta hacia su expareja. Las redes sociales siguen siendo el escenario principal donde se libra esta batalla emocional. Grupos de fans organizan encuestas preguntando si desean verlos juntos nuevamente, y los resultados suelen dividirse casi en partes iguales. Unos apuestan por el poder del amor verdadero, otros defienden la independencia emocional y el derecho de cada uno a seguir adelante sin mirar atrás. Incluso críticos culturales han señalado que este fenómeno no solo habla de un romance mediático, sino también de cómo la sociedad proyecta en celebridades sus propios anhelos, frustraciones y nostalgias. Cuando Özkan dice que extraña su risa, millones de personas recuerdan a alguien que ya no está en sus vidas. Y cuando Aisling responde con serenidad, esas mismas personas entienden el poder de sanar y continuar, escribió un columnista en un influyente diario turco. Lo cierto es que, más allá de lo que decidan en el plano personal, Özkan Deniz y Aisling Ver han dejado una huella imborrable en la cultura popular turca. Su historia, marcada por la pasión, la distancia y ahora por las declaraciones cargadas de emoción, seguirá siendo un tema de conversación durante mucho tiempo. Y quizás, sin proponérselo, ambos han demostrado que el amor, incluso cuando no se concreta, puede seguir inspirando canciones, novelas, artículos y, sobre todo, los corazones de quienes lo siguen. En conclusión, el futuro de esta relación sigue siendo un enigma. Puede que la vida los mantenga en caminos separados, o tal vez el destino les depare una sorpresa inesperada. Lo único seguro es que la historia de Özkan y Aisling seguirá siendo contada, analizada y recordada como una de las más intensas de la farándula turca, una que combina amor, dolor, nostalgia y, sobre todo, humanidad. Y aquí cerramos este capítulo de hoy, mis queridas seguidoras. ¿Qué opinan ustedes? ¿Deberían Özkan y Aisling darse una nueva oportunidad, o es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios. Quiero leer todas sus opiniones. Y no olviden, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita y denle like a este video para no perderse las próximas novedades del mundo de las celebridades.